No es un accidente, es un avión abandonado en Isla Naos, Amador. Aquí vemos las imágenes de un avión que está aparentemente, a simple vista, pareciera que es un avión que se estrelló allí o que llegó allí en un vuelo de emergencia. Pero ¿de qué se trata esto? Dice Captain Flags, Capitán Banderas, en una de las partes del avión. Pero también hay otra leyenda y aquí dice: así es la aeronave Fokker 100, abandonada en la isla Naos, calzada de Amador. Rotulado en su fuselaje se puede leer The Plane Restaurant. Ok. El avión restaurante. Y aquí abajito sale la opinión o la respuesta de The Plane Restaurant, que dice: gracias a Metro Libre por la publicación. Sin embargo, es necesario, bueno, escribieron mal, es necesario aclarar que no se trata de un avión abandonado, sino de algo que va mucho más allá, lo cual hemos venido denunciando ante distintas entidades del Estado como la UABR, la Contraloría y el MEF. Estamos hablando del gobierno actual de Nito Cortizo, entre otros, sin que nadie asuma la responsabilidad y obligación de salvaguardar un bien del Estado entregado en concesión, que una deuda morosa cercana a los 10 millones de balboas. Sería favorable para el país que nos den la oportunidad de exponer nuestra versión y evidencias de las supuestas irregularidades con el manejo de una concesión del Estado. Quedamos atentos a su contacto, así como lo hicieron en el 2021 cuando publicaron las bondades del primer parque temático aeronáutico del país, que cuenta con toda la permisología para su desarrollo, así como la ausencia de la ATP para su desarrollo. Autoridad de Turismo panameño no tuvo nada que ver con esto, no los han apoyado, es lo que dicen acá en The Plane Restaurant. A todos los que lean esto, háganlo viral, a ver si conseguimos una respuesta del secretario de la UABR, que tiene mucho que aclarar. Interesante el comentario, pero hay más comentarios. Que alguien me explique cómo llegó eso ahí. En la ignorancia de este cibernauta, pues no sabe de qué se trata en el contexto. El mejor sao de Panamá lo venden en ese restaurante. No lo sé. Esto no es algo del otro mundo. A principios de los 70 estaba un tren como restaurante llamado El Caballo de Hierro. Igualmente en el área del Parque de Florista había un barco varado que era un restaurante y era la atracción de muchos turistas. Hablo de 1973, 51 años atrás. Así que un avión no es que es la octava maravilla del mundo. Pueden convertirse en un restaurante, dice otro acá. Hubiera sido una tremenda idea lo del restaurante. Una lástima que solo quedó en eso. Hay que rescatarlo y darle un uso adecuado como atracción turística y familiar, ya que por lo demás es solo chatarra. Ese avión lo armaron por partes, dice otro comentario aquí, y tenía entendido que sería un restaurante, pero al parecer no funcionó. Con esa ubicación y vista sería excelente colocarle un café con vista al mar. Ok, ya me queda claro de que hay personas que entienden de qué se trata este avión. Yo no lo sabía, yo no lo veía, y se me hacía un poco extraño también cómo llegó ese avión en tan buen estado allí. Ahora entiendo que ha sido armado con la única intención de convertirlo en un lugar turístico, de recreación, de un buen ambiente, y se puede apreciar que tiene una muy buena vista por la imagen que se puede ver allí. Lo lamentable es, como digo yo, en una situación tan crítica que tiene Panamá, tan lamentable, tan pésima, con tanto desempleo, que no se le dé la oportunidad a empresas extranjeras de desarrollarse aquí en Panamá. Esto traería empleomanía, esto traería muchas opciones también a la hora del turismo. Es la idea visionaria de algún empresario extranjero que trata de hacer ganar dinero, obviamente, ganar dinero en este país y a la vez aportar a la economía, por supuesto, porque paga impuestos y todo eso contribuye al desarrollo y el crecimiento del país. Es lamentable. Es el mismo ejemplo que se ve con algunas empresas
que han tomado la decisión de fusionarse y con prácticas que yo considero monopolísticas, porque tenemos el ejemplo de las telecomunicaciones. Ya no hay opciones, o te vas con una o te vas con otra. Muy lamentable. Cuando aquí en Panamá habían por lo menos 4 o 5 diferentes opciones para que las personas pudieran elegir, ¿no? Y también estamos pasando por una situación similar en el tema de la electricidad. El servicio es muy malo, es pésimo y no hay muchas opciones para cambiar. Igual en el tema del internet y muchas otras cosas más. Panamá necesita abrirse al mundo realmente, aprovechando el, el, el boom que tenemos aquí en Panamá, la gran oportunidad de desarrollo. Panamá es demasiado potencial que hay aquí en Panamá, y no es para que este país haya tanto desempleo, tanta pobreza, tanta desnutrición. Yo creo que este es uno de los ejemplos de empresarios que a lo mejor, porque piensan diferente, porque se les ocurrió la idea a ellos y no se le ocurrió al grupito que controla Panamá, entonces no se le dan las oportunidades, no se le dan las concesiones. Hay muchos empresarios afuera que quiere traer dinero, su dinero, a Panamá para invertirlo en Panamá, para atraer visita del extranjero. Muchas oportunidades se pueden dar aquí en Panamá, indiscutiblemente. Yo veo esto como una oportunidad, no como un problema. Pero si se sigue quedando ahí, se va a convertir en un criadero, como dijo un comentario allí, de alimañas, de amigos de lo ajeno, malhechores, no sé, tantas cosas lamentables que se pueden desaprovechar. Si no se aprovechan, valga la redundancia, este y otros proyectos que traerían economía, dinamización del dinero, fluctuación correcta, ida y vuelta del dinero para ellos, porque ellos no van a comprar huevos para vender huevos, obviamente, y también que haya algo de ingreso para el pueblo panameño. Que esperemos que tanto esta empresa como otras empresas no se desanimen de estar en Panamá por tanta burocracia y tantas trabas que le ponen el gobierno, pienso yo, a veces con la mala intención, ¿verdad?, de otras empresas que ya están aquí y que no quieren que venga otro y aproveche el recurso, la riqueza que tiene Panamá para su beneficio y para el beneficio de los demás. Hay que abrirse, los cambios son buenos, son necesarios, y este tipo de proyectos que están abandonados deberían retomarse, como muchos otros proyectos. No solamente es la construcción, ¿verdad?, la construcción de hospitales, el tren, tantas cosas que son realmente necesarias, pero también la empresa privada quiere invertir en Panamá y quiere crear cosas positivas en Panamá. Y yo veo de forma muy lamentable que hayan tantas trabas para que Panamá avance. Pareciera que en este país hay personas que no quieren que Panamá avance, se desarrolle y crezca por el bien de todos los panameños.